Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este Foro Unir, donde hoy hablaremos de la inteligencia emocional en la empresa. Cómo potenciar equipos y cómo generar resultados. Hoy tenemos un foro que realmente va a resultar muy útil y va a ser fundamentalmente muy práctico. Ya estamos recibiendo los primeros mensajes de quienes se están conectando desde distintos lugares de México y estamos saludando a todos allí. Nos saluda Jocelyn Rojas desde la Ciudad de México, nos saluda Sara Isabel Álvarez desde Guanajuato, también desde Toluca, Ana Laura Azotea Alvarado, Estado de México, nos está acompañando, Isaac Calderón de Ciudad de México, y así se van sumando más y más personas a este foro. A ver, hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Este es un espacio al que los hemos invitado y que te agradecemos que te hayas apuntado y estés acompañándonos, donde queremos reflexionar, donde queremos aprender, también compartir experiencias y, por qué no, también algunas herramientas que nos ayuden a gestionar el liderazgo. Por eso, saludándolos a todos, queremos enseguida ya también saludar a nuestro invitado especial que hoy nos está acompañando, ya conectado con nosotros. Queremos saludar a Ricardo González Escobar, conferencista internacional, experto en liderazgo con una muy larga trayectoria y experiencia. Ricardo, es un placer recibirte, es un placer contar contigo hoy en este Foro Unir. Muchas gracias, Jorge. La verdad que contento estoy porque la inteligencia emocional hace la diferencia en los líderes. Estarás de acuerdo conmigo. Cuando diriges un equipo, cuando estás con los objetivos claros, pero eso es lo que hace realmente un gran líder, la inteligencia emocional. Exactamente. Y bueno, Ricardo, te voy contando que nos siguen saludando gente. A ver, está Cintia Vázquez desde Chilpancingo, nos saluda también Sagnite Ramos Carrillo desde Morelia. Bueno, tenemos mucha gente conectada en este foro. Y la idea de contar contigo, recién hablabas, ¿no? También de la importancia de esta gestión del liderazgo y la relevancia que tiene desde ya las emociones. Somos seres emocionales, mucho Claro. antes que racionales, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo gestionamos nuestras emociones para tomar mejores decisiones? ¿Cómo podemos trabajar, y muchos de los que están hoy conectados con nosotros, cómo podemos trabajar esas capacidades que nosotros podemos tener para fomentar que nuestros equipos, bueno, sean más empáticos, más cercanos, más resilientes, palabra que se utiliza mucho, pero vamos a ser realistas también en este sentido, Ricardo. A ver, las empresas quieren equipos, sí, muy empáticos, pero sobre todo muy productivos, que rindan, que ayuden justamente al desarrollo y al crecimiento de una empresa. Por eso, quiero invitarte, Ricardo, a que nos hagas tu presentación durante los próximos minutos, y le quiero decir a todos aquellos que están conectados en este momento desde tantos lugares de México que pueden enviarnos sus preguntas, porque aquí en la computadora que tengo estoy conectado al chat y allí estoy viendo los mensajes que vamos recibiendo y la interacción es en directo. Así que mientras escuches a Ricardo González Escobar en los próximos minutos, si quieres hacernos una pregunta o dejarnos un comentario, la escribes en el chat, que cuando termina la presentación de Ricardo, seguro que le planteamos las preguntas. Ricardo, todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias. Pues fíjate que para empezar, ¿no? Cuando estamos hablando de inteligencia emocional, primero hablo del líder, ¿no? Un líder deja grandes huellas y me gusta mucho este poema de Silvia Damiano que habla acerca del liderazgo. Cuando tú tienes un equipo, ¿no? Tus acciones como líder me guían o guían a las personas cuando están perdidos. Las acciones siempre guían más fuerte que las palabras y crean patrones
que se quedan para siempre en el cerebro de las personas. Las acciones del líder son importantes porque son las manos invisibles que empujan a que la gente crea en la persona, para que pueda aprender más, para que pueda lograr más, para que pueda hacer más, para que pueda hacer mejor. Las acciones del líder pueden mover montañas. También las acciones del líder pueden crear terremotos o pueden silenciar tormentas. Para mí todos son líderes en una empresa, todos, no solamente el que dirige, sino todos los colaboradores. Y empiezo con una historia. Esta es la historia de Manuel, un líder con baja inteligencia emocional. Fíjense que Manuel explota por todo. Tiene un carácter muy fuerte, genera mucha tensión en su equipo. Además, tiene alta rotación de personal y el salario emocional que le da a sus colaboradores es realmente bajo. Él se siente especial y dice que toda la gente debe acostumbrarse a él. Si te fijas, estamos hablando de muy baja inteligencia emocional y yo te digo, la inteligencia emocional decide si construyes relaciones o si las destruyes. Decide también si construyes grandes equipos o también los destruyes. Recuerda tú como líder o como persona, si no dominas tus emociones, alguien lo hará por ti. El objetivo que estamos buscando en estos minutos es entender la inteligencia emocional, hablar del coeficiente de inteligencia emocional, hablar de las 4 habilidades de la inteligencia emocional y, ¿por qué no?, también de estrategias para aumentar el coeficiente de inteligencia emocional en las 4 habilidades. Así es que, si estamos listos, ¿no?, vamos a empezar con lo primero, que es la inteligencia emocional. Fíjate, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y entender las emociones de uno mismo primero y las de los demás. Y después esa capacidad de utilizar esa información para gestionar el comportamiento y las relaciones. Esta definición es de Travis Bradbury y Gene Greaves. En otras palabras, podríamos decir que la inteligencia emocional es saber qué sientes tú, saber qué sienten los demás y saber qué hacer con eso. Piensa en la empresa. Primero te conoces tú, conoces a tu equipo y de ahí gestionas todas las relaciones. Cuando estamos hablando de la inteligencia emocional, me gustaría hacer algunas distinciones. Todos hemos escuchado el coeficiente intelectual. Ahí podemos ver el razonamiento lógico, la memoria, la comprensión verbal y el razonamiento, ¿no?, que tenemos todos. No cambia. Es estable. Si no has tomado nunca alguna prueba para conocer tu coeficiente intelectual, hazlo y conócelo. Este coeficiente es difícil, este coeficiente intelectual es difícil de cambiarlo porque ya nacimos con él. Todos también tenemos una personalidad que es el conjunto relativamente estable de patrones de pensamiento y comportamiento. Caracterizan a una persona y hacen la diferencia, entre otras. Este también es difícil de cambiar, pero el que sí podemos trabajar, el que sí podemos cambiar es el coeficiente de inteligencia emocional. El coeficiente de inteligencia emocional aprovecha la capacidad de la neuroplasticidad del cerebro y con hábitos podemos aumentarla. El coeficiente de inteligencia emocional es una medida que busca evaluar qué tan hábil es una persona para percibir, comprender, manejar y utilizar las emociones propias y las de los demás. El coeficiente de inteligencia emocional nos dice de 0 a 100 qué tan, ¿no?, qué tan trabajado estás con tus emociones. Fíjate, una persona con bajo inteligencia emocional o con un bajo coeficiente de inteligencia emocional, por ejemplo, toma todo personal, bloquea la comunicación, genera conflictos, tiene relaciones inestables, deja de hablarle a las personas cuando se enojan, inclusive por 3 días, y al tercer día te dice, ya puedes hablarme, ¿eh? Esto también aplica para las relaciones personales, ¿no? Te dice, ya te perdoné, ya podemos continuar con nuestra amistad, ¿no? Con nuestra relación laboral. Ahora te comento, cuando una persona tiene alto coeficiente de inteligencia emocional, cuando un director lo tiene, por ejemplo, reconoce que la perfección no existe, admite sus errores, admite las de sus colaboradores también. Su lema es equivoquémonos rápido y aprendamos rápido también. Se ve el error como un elemento de crecimiento. Un líder también que tiene alto coeficiente de inteligencia emocional es un líder que escucha antes de reaccionar, le da tiempo a las conversaciones, es generoso en su conocimiento,
comparte tiempo con los demás. La inteligencia emocional es ese tronco, ya ven esta imagen que tenemos ahí, imaginen el tronco de ese árbol, es ese tronco que sostiene los árboles, que nos sostiene como líderes. Y vean en todo lo que influye. Influye en la comunicación, en la empatía, en la seguridad en uno mismo, en la toma de decisiones, en la tolerancia al cambio, en las habilidades sociales, en la flexibilidad y en la atención al cliente. El trabajar con la inteligencia emocional es algo que vale la pena hacer, es un pequeño esfuerzo, pero resulta muy, muy beneficioso. Cuando estamos hablando de por qué la inteligencia emocional es crítica en el desempeño profesional, podemos decir que la inteligencia emocional se ha convertido en uno de los factores más determinantes en el éxito profesional en el mundo moderno y en la era que estamos viviendo en este momento. Si antes el valor principal era el valor técnico, hoy las empresas y los equipos buscan personas capaces de gestionar emociones, relacionarse con otros y tomar decisiones equilibradas. La inteligencia emocional se ha transformado en una competencia clave para crecer, liderar, influir y prosperar en entornos laborales complejos. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, hay que entender que se maneja o que tiene 4 habilidades fundamentales para poder aprender y crecer. Las primeras, ¿no? La primera es una competencia personal que incluye la habilidad del entendimiento propio y el autocontrol. Cuando estamos hablando del entendimiento propio, yo te pregunto, ¿puedes reconocer y comprender con exactitud tus emociones a medida que ocurren? Ese es el entendimiento propio. Primero me conozco muy, muy bien. Y el autocontrol o la autogestión es, puedo manejar mis emociones y mi comportamiento para obtener un resultado más asertivo. Si se fijan, tanto el entendimiento propio como el autocontrol nos toca a cada uno de nosotros. No hay mejor manera que invertir en nosotros, en conocernos, ver qué emociones son las que manejamos, qué es lo que nos mueve, inclusive, ¿verdad? ¿Quién nos saca de nuestras casillas? La siguiente, competencia social. La competencia social maneja el entendimiento social y el manejo de las relaciones. Cuando hablamos del entendimiento social, te digo, puedes observar, reconocer y entender las emociones de los demás, y además cómo influyen contigo mismo, y el manejo de las relaciones. Aquí ya viene la conjunción de todo lo anterior. Puedo manejar las relaciones con otras personas constructivamente y de esa forma generar, mantener y profundizar las relaciones en el trabajo y en la vida. Aquí es donde estas competencias son las que tenemos que trabajar, y cuando tú tomas un test de inteligencia emocional, puedes saber cómo está tu calificación completa de inteligencia emocional y cuánto sacas en cada uno de estos componentes. Cuando hablamos de nuestro cerebro, tenemos que hablar del sistema límbico. En el sistema límbico se encuentra la amígdala, la cual regula nuestras emociones. Normalmente, cuando hablamos de las emociones, normalmente reaccionamos en una forma instantánea, sin pensar. Generamos un impulso, alertas y respuestas automáticas. Y aquí está la amígdala, que nos puede secuestrar y que puede generar lo que se le llama un secuestro emocional. Cuando hablas cosas que no quisiste decir, cuando haces, ¿no? Tienes un exabrupto en la oficina o en tu casa, ¿no? Y tenemos también, ¿no? Tenemos también una ruta racional, que es una ruta en la que pues fuimos creados de esa forma y la tenemos que trabajar. Es decir, que pase del tálamo a la amígdala y que llegue a la corteza prefrontal, que es donde realmente pensamos. Por eso, ¿no? Por eso es donde nos permite pensar, evaluar y decidir. Involucra el análisis racional y el control consciente. Por eso mismo, cuando estamos hablando de la inteligencia emocional, fíjense, este modelo, que es el modelo provocador de cómo las emociones afectan a nuestras acciones, tenemos un evento provocante y ahí está nuestra reacción emocional, ¿sí? Si actuamos sin pensar, como está la raya de abajo, puede ser que tengamos un resultado no muy adecuado. Pero cuando tenemos esa conversación interna, cuando hacemos una pausa, cuando permitimos que de la emoción
podamos llegar hasta nuestra corteza prefrontal y generar un pensamiento, hace toda la diferencia. Las acciones puede que sean mucho, mucho, mucho mejor. Cuando estamos hablando del coeficiente de inteligencia emocional, hay muchos tips que te puedo dar para poderlos trabajar en tu equipo. Si te estás enojando, si crees que en ese momento alguien te está sacando de quicio, ¿se acuerdan del comercial de cuenta hasta 10? Que te decían cuenta 1, 2, 3 hasta que llegue a 10. Eso es muy importante porque compramos tiempo y aparte nos calmamos y de la parte del sistema límbico sube a nuestra corteza prefrontal. Respirar nunca falla. Respirar, bajar tus hombros, ¿no? Es importante también que en los equipos de trabajo no tomes las emociones como buenas o malas, simplemente son. Date la oportunidad de cuando tú estés trabajando contigo mismo, dale doble clic y averigua qué es lo que realmente estás sintiendo. A veces solamente vemos la puntita del iceberg y cuando le damos doble clic te das cuenta que es algo más que lo que está viviendo. Es muy importante que revises cuál es tu catálogo de emociones. Escribe, por ejemplo, tus emociones en un diario, ¿no? Y no solamente tus emociones, escribe lo que te suceda. Cuando te escribes lo que te sucede, te da la oportunidad de ir vaciando, vaciando, vaciando. Inteligencia emocional no es que no sientas, es cómo gestionas esas emociones. Por eso siempre dicen, cuéntaselo a quien más confianza la tengas. ¿Por qué? Porque eso te da la oportunidad de volverte a empezar, de darte la oportunidad de bajar esa tensión. Por eso también cuando, por ejemplo, está una oferta muy importante, llegas a una tienda y te empieza a decir el vendedor, es que solamente me quedan 2 televisiones o solamente hay estas oportunidades, pero le quedan 5 minutos, te está atacando tu sistema límbico. Aguas. Acuérdate, no tomes decisiones cuando estás súper contento, pero también cuando estés súper triste. ¿Por qué? Porque puedes ir de compras, ¿verdad? Y entonces utilizas la tarjeta porque emocionalmente te estás compensando. Y en tu equipo de trabajo, ¿cómo se manejan las emociones? ¿Se vale no estar de acuerdo? ¿Se vale investigar? ¿Se vale trabajar con la escucha activa? ¿Se vale realmente el poder ser yo mismo y además tener la posibilidad de que me tomes en cuenta y que realmente me haga sentir bien emocionalmente? Hablaba hace ratito del salario emocional. El salario emocional es algo que es diferente al salario monetario. ¿Realmente aprecias a tus colaboradores? ¿Cuántas veces tú les dices, estoy aquí para ti? ¿Cuántas veces agradeces lo que hacen? ¿Cuántas veces ves más allá de solamente la persona que ven nóminas a saber quién es el ser humano que está ahí? La inteligencia emocional es una gran oportunidad de conocerte y conocer a los demás. Cuando conoces a los demás, cuando inviertes tiempo en ellos, cuando buscas la retroalimentación sincera y la haces parte de ti, cuando tú puedes preguntar qué puedo mejorar, qué puedo hacer diferente, qué estoy haciendo bien, cómo te puedo ayudar, eso ayuda mucho a comprender cómo lo estás haciendo emocionalmente. En las empresas, ¿qué es lo que han hecho? Por ejemplo, hay empresas que tienen líneas de apoyo emocional para cuando el trabajador lo requiere. No es que estemos hechos, ¿verdad? De palo, sentimos, pero hay momentos donde es necesario sacar lo que traes. Tienen contratadas líneas emocionales donde hay psicólogos que los pueden escuchar y pueden bajar esa tensión. Por ejemplo, en Google tienen una regla para las reuniones de trabajo. La no jerarquía emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí todos pueden hablar, no importando el puesto que tengan. Todas las voces importan. Por ejemplo, en Starbucks han implementado, y ustedes creo que todos que hemos ido en algún momento a Starbucks, siempre nos reciben con nuestro nombre y hay muchísima empatía. Es un lugar donde te sientes a gusto. Ellos han invertido muchísimo en entrenamientos masivos de empatía. O, por ejemplo, también algunas empresas trabajan las pausas activas con una metodología que se llama 50-10, en donde en 50 minutos tú estás trabajando concentrado, sin distracciones, y en 10 minutos te puedes parar, puedes respirar, puedes moverte y generar más factor neurotrófico que genera nuevas neuronas. El cambio emocional, el trabajo emocional primero depende de ti. ¿Cuánto sacarías tú si haces la prueba en este momento? Y no se trata de juzgar, se trata de crecer. Hay muchísimas
A ver, tenemos un problema de conectividad. Lo estamos escuchando a Ricardo González Escobar. Vamos a ver si podemos enseguida recuperar la comunicación para poder seguir escuchándolo. Vamos a tratar de reconectar con él, pero ya que mientras hacemos esto, vamos, ahora sí, Ricardo, estás de vuelta. Se cortó por unos segundos, ¿Ok? puedes continuar. Ay, muchas gracias, no me di cuenta, perdónenme. Estaba hablando ya en el cierre, ¿no? Acerca de la inteligencia emocional. Acuérdate que tu mayor poder es elegir cómo responder cuando no puedes elegir lo que sucede. La inteligencia emocional como líder no te hace más suave, te hace más fuerte sin perder la humanidad. La emoción es la chispa, tu pensamiento es la dirección. Y para cerrar, te puedo decir que la cultura emocional de una empresa determina su clima, su creatividad, su futuro y también su éxito financiero. Date la oportunidad de conocerte más emocionalmente y estoy seguro que rendirá muchísimos frutos en tu trabajo, con tu equipo de trabajo y por supuesto con tu pareja, tu familia y tus hijos. Muchísimas gracias. Ricardo González Escobar, conferencista internacional, experto en liderazgo, queremos agradecerte mucho y te invitamos a que obviamente te quedes, porque Claro. ahora llega el momento de abrir una mesa de conversación, de debate, donde también vamos a conocer las experiencias digamos, de otros países. Hoy estamos enfocados, la inmensa mayoría de todos los que están conectados en este momento están conectados desde México. Pero yo quiero saludar y sumar a nuestros dos invitados que están con nosotros en este momento. Voy a empezar por saludar a Carmen Elisa Coronado. Ella es directora del programa de Ingeniería de la Conciencia en el grupo RI. Carmen, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo grande desde Colombia. Bueno, y también saludo ahora a Abraham Isaac Vergara Contreras. Él es el director académico de la Facultad de Empresa de UNIR México. Abraham, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, Jorge. Es para mí un honor estar con Ricardo y con Carmen en este foro. Bueno, a ver, yo quiero empezar, tenemos varias preguntas que nos han ido llegando en los últimos minutos y creo que hay una que arranca muy bien. Nos pregunta Mariana Torres, ¿sí? Y voy a empezar contigo, voy a empezar contigo, Ricardo, porque el planteo que hace Mariana Torres desde Guadalajara dice, a ver, ¿cómo puedo manejar mis emociones, ¿sí?, cuando tengo que dar una retroalimentación negativa a mi equipo, ¿sí?, un llamado de atención a mi equipo, y que esto obviamente no sea percibido como algo agresivo? De acuerdo, me encanta, Mariana. Fíjate que hay muchas maneras de poderlo hacer. Lo primero que te digo es, no apliques el hecho de que tú vayas a llegar y que des todo un monólogo con lo que tú viste bien, con lo que tú viste mal y la persona solamente te escuche. Yo te doy la técnica en donde sea al revés. Aplica un poco de coaching, en donde tú primero humanices a la persona, pregúntale cómo está, dale la oportunidad de expresarse y de ahí utiliza preguntas como, oye, de todo lo que hiciste en este año o en este semestre, ¿qué hiciste bien? Cuéntanos esos logros que tú hiciste y deja que hable, deja que hable. Después de que seguramente sí hizo algo bien, no es necesariamente que haya hecho todo mal, ¿no? Inclusive pregúntale, oye, y de todo lo que hiciste, ¿qué crees que puedes mejorar? ¿Qué crees que podrías hacer diferente? ¿Cómo crees que realmente podríamos apoyarte más? Y si te fijas, la misma persona te empieza a decir, si en un momento determinado no saca algo que tú quieres, entonces es el momento en donde, oye, ¿y cómo podríamos mejorar, por ejemplo, los reportes, ¿no? O el cuidado en este proceso. Y lo haces de una forma en donde la persona hable más la persona que tú. Y al final llegues a acuerdos, pero siempre humanamente posible, siempre sin agresión emocional. Y es muy importante que quede claro qué se va a hacer y cuándo lo va a hacer.
Acuérdate que para poder lograr la confianza se llegan a acuerdos, queda muy claro qué se tiene que hacer y viene el cumplimiento. El momento de retroalimentación es uno de los más importantes y más desperdiciados por los líderes por querer siempre demostrar su ego y de querer tener toda la razón siempre. Dale la oportunidad a la persona que hable, que genere conciencia y que se dé la oportunidad también de que si hay algo que mejorar, se pueda hablar y podamos llegar juntos a cómo mejorar. Carmen, a ver, a mí me gustaría plantearte, creo que en general las personas, cuando trabajamos, por ejemplo, en una empresa, muchas veces creemos que los problemas que podemos tener allí, sea de comunicación, de relacionamiento con los demás, donde por ahí muchos no sienten estímulo por estar en el lugar donde están, creo que muchos piensan rápidamente, si yo estuviera en otra empresa, si yo me dedicara a otra cosa, ¿sí? Seguramente sería más feliz. A partir de tu trabajo, también de tu experiencia profesional, tú hablas como especialista en procesos de desarrollo del ser, ¿no? ¿Cómo se trabaja cuando, por ejemplo, llegas a una empresa donde precisamente se plantean este tipo de problemas, ese tipo de problemas donde hay un desánimo, hay un pesimismo generalizado, sobre todo cuando estamos hablando que las empresas lo que buscan siempre son resultados, o sea, al final es ganar más, producir más, generar más para mantenerse competitivas. ¿Cómo se trabaja tú como especialista cuando llegas a una empresa y de repente tienes que abordar esas problemáticas con la gente o con el equipo? Muy buena pregunta. En la experiencia que hemos tenido por más de 15 años a nivel industrial, yo trabajo en el sector industrial con el programa Ingeniería de la Conciencia, que es un programa basado en neurociencia aplicado a la seguridad, sobre todo en procesos críticos. Uno, para mejorar la cultura organizacional y dos, para minimizar los riesgos o accidentes laborales y por ende que las compañías tengan mayores márgenes de ganancia. Teniendo esta estructura clara, qué es lo que se quiere desde el nivel corporativo, qué es lo que se espera también dentro de los estándares de seguridad y de salud del trabajador, tenemos que ir a la mente del trabajador. Y para ello nosotros hemos aplicado a lo largo del tiempo con unos resultados extraordinarios. Jorge, es una metodología del modelo SCARF del doctor David Rock, donde podemos identificar y entregamos estas habilidades o herramientas, este conocimiento a los líderes para que uno se identifique él como líder en esas categorías que está en el modelo SCARF, ustedes lo pueden conseguir muy fácilmente, pero también que el líder, uno, como lo decía Ricardo, se conozca y dos, aprenda a chequear muy bien el equipo. Entonces, en este orden de ideas, como tú dices, oiga, yo debería estar en un lugar mejor, este modelo lo que hace y lo que nosotros hemos visto y aplicado es que identifica de una manera profunda y real cuáles son los niveles de motivación y compromiso estudiados desde la neurociencia. ¿Por qué? Porque hay alta rotación laboral, porque la gente siempre ve el pasto verde mejor al frente, ¿no? Si yo estuviese en esta otra empresa, si estuviese haciendo esta otra cosa, ¿me iría mejor o sería más feliz? O si ganara un poquitito más de dinero, o si tuviera 2 días más libres al mes, qué sé yo. Pero no es eso lo que realmente hace que la gente se comprometa y se motive realmente a nivel profundo, porque hoy puede tener un ajuste, un aumento en su salario, pero ese nivel de motivación va a caer muy rápidamente. Entonces les quiero compartir brevemente las 5 ramas que hacen que a nivel profundo, si sabemos conocernos, podemos mantenernos altamente motivados y altamente comprometidos con el propósito de la organización. Y si yo conozco cuáles son los míos y conozco cuáles son los de mi equipo, tengo una herramienta de altísimo poder y es la herramienta que hemos utilizado a nivel de liderazgo en corporaciones grandes en Colombia y en algunos países de América, que nos ha dado los mejores resultados esperados. Entonces, el primer elemento es identifique si esa persona necesita el estatus. ¿Qué es el estatus? Hay personas que necesitan más o menor reconocimiento. Esto es importante, todos necesitamos que nos reconozcan el trabajo, pero hay algunas personas
que necesitan ese feedback constante de reconocimiento. Y cuando la persona lo necesita de manera constante y alta, y si no se los da, esa persona se siente que no es valorada. Hay otras personas que no lo necesitan tanto, igual pueden mantener su nivel de motivación, pero hay algunas que sí que lo necesitan. Y el día que no le dan la palmadita al hombro, se van a caer y se van a desmotivar. El otro es la certeza. No hay cosa que vuelva más loco al cerebro humano que la incertidumbre. Entonces procuren que esa persona les dé certeza en la comunicación, certeza en lo que va a ocurrir. Hay personas que necesitan tener el control y cuando no tienen certeza ni control, su cerebro se va a volver loco y por lo tanto la motivación y el compromiso van a bajar. El otro punto, el tercero, es la autonomía. Hay personas que necesitan mucho espacio para hacer sus cosas, dejarlos que desarrollen, que sean creativos, pero hay otras que necesitan mayor acompañamiento. Entonces, identifiquen quiénes necesitan más acompañamiento y como líder désenlo, y el que necesita mayor autonomía o libertad también concédansela. Porque una persona que necesita mucha libertad y se ve microgerenciado, esto mata el compromiso y la motivación genuina. Y el último es esa sensación de, me quedan dos, el otro es las relaciones. Procure que el ambiente de trabajo sea un ambiente de relaciones o ese ambiente social altamente satisfactorio, es decir, que se sienta tan bien en el equipo, que se sienta acogido, que sienta que pertenece. Y hay que generar esos espacios de pertenencia. Y el último sí, para cerrar, es el sentido de que en la organización son justos, que no hay nada por debajo de la alfombra, que hay transparencia en el lenguaje, porque esa sensación de injusticia, es decir, cuando alguien dice es que no es justo que a mí me dieron esto y a mi compañero lo otro, es esa sensación que duele a nivel visceral y esto hace que la gente se desmotive y que ya tenga un compromiso muy bajo frente a la organización. Entonces, teniendo este modelo, es el que hemos utilizado y el que nos ha dado unos resultados extraordinarios para mantener esa línea de compromiso y motivación genuina en las organizaciones. Bien, a ver, les quiero contar algo a nuestros tres invitados. Están entrando una cantidad de preguntas impresionantes. Esto es el consultorio del doctor. O sea, hay muchísimas preguntas. Vamos a ver cómo podemos trasladar. Entonces, también les voy a pedir, tanto a Ricardo como a Carmen, que obviamente los dos tienen mucha experiencia y un gran conocimiento. Vamos a tratar de ir haciendo también que las respuestas, algunas puedan ser un poco más concisas para que podamos poner, porque de verdad está explotado el chat. Pero ahora voy a hablar un momento con Abraham, ¿sí? Con nuestro director académico de la Facultad de Empresa de UNIR México. Creo que, Abraham, y aquí te lo pregunto ya también como académico, ¿no? Claro, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de liderar, etcétera, etcétera. Y claro, lo pensamos mucho desde algo que han remarcado mucho Carmen y que también ha remarcado Ricardo, ¿no? Esa necesidad de conocernos a nosotros mismos, ¿vale? Eso es todo un reto desde el punto de vista personal. Pero ahora hay una parte con la que me gustaría preguntarte a ti y plantearte. Obviamente, la construcción de un líder no es solamente una cuestión de habilidades propias o de esas emociones que hay personas que van a tener emociones que los van a llevar a ser naturalmente líderes y otras que no. Pero esto también se puede trabajar y cuando uno trabaja en esto, está claro que la formación cumple un rol fundamental. Entonces, a mí me gustaría que me cuentes un poco, claro, porque podemos leer libros, podemos hacer muchas cosas, pero es evidente que para liderar también hay que aprender, también hay metodología, también hay conocimiento, hay literatura, hay academia ahí. Entonces, ¿cómo se trabaja esa construcción de un liderazgo desde el ámbito académico, desde esa persona que llega y dice, hey, voy a hacer una maestría, por ejemplo, un MBA, un típico caso, un Master Business Administration, un típico caso de alguien que busca una formación que le va a dotar de esas habilidades de liderazgo? Sí, tienes mucha razón, Jorge. A ver, no está peleada la experiencia con el conocimiento. Al contrario, van mezcladas.
el conocimiento desde el punto de vista académico, fortalece esta idea que va combinando todos estos elementos que tanto Ricardo como Carmen nos han comentado. Al final de cuentas, lo que nosotros buscamos dentro de la academia es generar esta idea, esta personalidad, si me lo permites, de hablar de un liderazgo eficaz. Y este liderazgo eficaz no únicamente implica un carisma momentáneo, implica que tiene que tener la capacidad de guiar, de movilizar, de transformar las realidades de manera consistente. Uno de los grandes portadores, ¿no? que ha hecho aportaciones al mundo de la administración es Peter Drucker. Y Peter Drucker nos dice que la eficacia es convertir lo que se debe hacer en resultados. Y eso es lo que buscamos desde el punto de vista de la academia, ese liderazgo eficaz que logre que las cosas pasen, que las cosas sucedan, que las cosas se reflejen en resultado, pero muy importante, sin perder el sentido humano. Por lo tanto, desde el punto de vista de la academia, un líder eficaz tiene 3 elementos y estos 3 elementos se tienen que ir construyendo a través del estudio y de la experiencia. El primero, diríamos que es la dirección clara. Un líder eficaz sabe hacia dónde va. Un líder eficaz no improvisa, diseña rumbo, evita esa ambigüedad, ese riesgo permanente, esa incertidumbre del cual hablaba Carmen, ¿no? Lo intenta hacer un poco de lado a través de metodologías, de instrumentos, de herramientas que vienen desde el punto de vista académico y logra que su equipo comprenda el propósito común. El liderazgo eficaz integra todas estas dimensiones para poder alcanzar los resultados. Un segundo elemento en esta convergencia tiene que ver con la capacidad de influencia. La eficacia en el liderazgo no proviene de la autoridad formal, sino de esa confianza. Un líder eficaz inspira porque demuestra consistencia, congruencia, demuestra ética. Cuando el equipo confía, pues surge de manera espontánea la colaboración y el compromiso genuino. Y el tercer elemento que permite esta conformación de un líder eficaz tiene que ver con contar con resultados medibles. El líder eficaz debe generar impacto. Impacto en procesos, impacto en las personas y un impacto en la cultura de la empresa. No basta dirigir. El líder tiene que transformar. Así que en esta idea en donde los pilares básicos para generar un liderazgo eficaz que tiene que ver con propósito, confianza, cultura y una ejecución disciplinada, nos indica, nos da esta gran idea de que un líder eficaz no es el que tiene un cargo. Es, como bien decía Ricardo, es el que deja huella, es el que deja algo para los que vienen. Es quien hace posible que otros crezcan, hace posible que la organización avance y que el propósito se cumpla. En un mundo en el cual está saturado de información, de incertidumbre y de ruido, este liderazgo eficaz surge como un acto de responsabilidad social. Las personas necesitan referentes, las personas necesitan guía y sobre todo, como empresa, necesitamos un rumbo. Por lo tanto, un líder eficaz transforma equipos. Un líder eficaz transforma comunidades, pero va más allá. Un líder eficaz transforma vida. Por lo tanto, yo los invito a todos los que nos escuchan, a todos los que nos están viendo, a mirar hacia adentro, a cuestionarse, a aprender, a tomar decisiones valientes y a ejercer ese liderazgo con propósito, con ética y con humanidad. Como dice Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Por lo tanto, el liderazgo eficaz es precisamente
esa capacidad de crearlo juntos. Y esto, academia y experiencia, nos lleva a crear esta figura de liderazgo eficaz, Jorge. Bien. Abraham, director académico de la Facultad de Empresa de UNIR México. A ver, yo le quiero decir a toda la gente que está conectada desde tantos lugares de México, con un montón de comentarios que nos llegan, hemos visto que Abraham nos habló de estas 3 características, pero luego Ricardo nos habló de 4 y también después Carmen nos citó 5 casos. Así que me imagino que todos están tomando apuntes para llevarse también sus ideas de este foro. Ricardo, quiero volver contigo porque mira, tengo un comentario que me ha llamado la atención en el chat. Mira lo que dice Edgar. Dice, Ricardo, al principio de tu intervención mencionaste la importancia de las acciones del líder. Dice, pero sí, ¿no será que en ocasiones es más importante el cómo se hacen las acciones del líder más que solo las acciones en sí? Y lo comento esto porque en mi experiencia he tenido acciones extraordinarias con mi personal. Los he ayudado cuando han estado enfermos, los he apoyado en medio de problemas. Sin embargo, como soy una persona con semblante frío, creo que está más alojado en su mente mi semblante frío y todo lo asociado a eso que las acciones concretas que hice por ellos, ¿no? Y entonces aquí sí te traslado la pregunta, ¿no? Claro, no todos los líderes tienen esa capacidad de ser súper empáticos, súper cercanos. O sea, hay líderes que por ahí son más fríos, pero claro, los líderes de empresas están para que funcionen bien las empresas y que si funcionan bien las empresas, supuestamente sus equipos también van a estar bien. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo se compensa cuando nos falta, digamos, esa por ahí habilidad de empatía y cercanía porque uno a lo mejor no tiene una cara de alegre y sonriente? Me encanta. Fíjate que pues puede ser como yo. O sea, realmente si tú ves, puedo tener una cara muy dura, ¿no? Que puede reflejar como demasiada, a lo mejor, frialdad. Pero no, yo también fui líder y también déjame decirte, Edgar, que pues también tuve mis errores. Tampoco era yo un excelente líder en ese tiempo, pero aprendí varias cosas que hoy te quiero compartir. Número 1, fíjate que lo que hagas, hazlo de todo corazón, pero siempre también tienes que preguntarle a la otra persona si quiere. Te pongo el ejemplo, había una líder que decía, es que yo quiero que esta persona sea gerente y que crezca y yo le voy a enseñar y yo le voy a decir y yo lo voy a entrenar. Pero se le olvidó una cosa, preguntarle a esa persona si quería eso. Entonces, yo creo que siempre tienes que tener esa cercanía, date esa oportunidad de conocer, quítate la idea de que eres duro. Seguramente tú también eres un pan de Dios, nada más que no lo dejas ver tanto, pero cuando tienes esa posibilidad de interactuar y de preguntarle a la persona cómo te ayudo, en ocasiones solamente la persona te va a decir con que me hayas escuchado. Si ya te dice, pues dame un consejo, le das el consejo. Pero acuérdate que hay personas que queremos estar ayudando y no necesariamente es porque lo necesiten las otras personas. Bien lo decía ahorita Abraham, ¿no? Peter Drucker nos dice que nosotros como líderes debemos de estar con las personas, debemos de estar bien nosotros, pero también enseñarles a volar si es lo que ellos necesitan. Así es que, Edgar, quítate esa idea, acércate a las personas y estoy seguro que en este momento tú encontrarás formas de conectar, de inspirar, de dar la mano. No es nada más el semblante, es que estés ahí con las personas, cercano. Sé generoso con el tiempo. Te pongo otro ejemplo, en alguna empresa dijeron, no, somos súper generosos y estamos haciendo muchas cosas por los empleados. Y yo les dije, ¿y ya fueron a ver los baños? Están todos sucios, están todas las paredes descarapeladas y a veces no vemos que podemos hacer muchas cosas y lo tenemos aquí en la cara, enfrente. Tengo también una pregunta ahora para Carmen. Carmen, dice Jocelyn Rojas, ¿no? Hace un rato tú hablabas de la importancia de identificar el estatus, pero pregunta Jocelyn, dice, pero a ver, ¿cómo podemos identificar el estatus? ¿Existe alguna métrica o ese estatus es simplemente desde la observación que puede hacer el líder? Y en este caso, ¿no? Bueno, ¿cómo saber o identificar quién requiere qué y cada
¿cuánto tiempo lo de la palmadita? Es una muy buena pregunta de Jocelyn. Sí, Jocelyn, hay un test para identificar de estos 5 factores cuáles o son los más altos o de los cuales rellenarían o alimentarían la motivación genuina y el compromiso, pero también una vez tú los conoces, sin necesidad del test, aprendes a observar a tu equipo, a conocerte a ti y a observar el equipo. Entonces no es necesario que hagas el test, pero la observación sí que es necesaria. Identificar el estatus de qué tanta aprobación, qué tantas palmaditas necesita es un proceso de observación. Yo tengo una compañera de trabajo, para ella es muy importante el reconocimiento continuo de la labor. Cuando yo se lo suministro de manera continua, ella da muchísimo más de lo que habíamos acordado o de su alcance. Entonces, esto sí que es importante para ella porque el estatus en ella tiene una necesidad de ser alimentado muy alta, pero una vez se lo alimentamos, o se lo alimento porque la conozco muy bien, ella tiene un rendimiento extraordinario. Entonces, así sucesivamente, Jocelyn, con cada una de las características, pero ¿cómo se identifica? Que cuando no se recibe, hay dolor al no recibirlo y hay desmotivación. Pero cuando se recibe o se da ese reconocimiento, en el caso del estatus, hay una felicidad extraordinaria y hay una predisposición de la persona para seguir colaborando y hay una motivación muy alta para seguir comprometida con la organización o con el proyecto que se tiene. Entonces, siempre yo reviso cuando hay un equipo que está desmotivado o que está en modo queja. El modo queja es quejarme por todo que no está saliendo bien y definitivamente siempre que revisamos hay alguna de estas 5 características que hay una herida o un vacío. Y cuando son importantes, es importante llenarlos y alimentarlos. No seamos tacaños en los elogios, todos los necesitamos, pero unas personas en mayor medida que otras. Vale. A ver, nos pregunta Erika Martínez, Carmen, dice, ¿podrías compartir el nombre del test? Sí, se llama test SCARF, S-C-A-R-F. RF, ok. Y Test SCARF. para que lo puedan ver. Sí, test SCARF. Perfecto, bueno, para quien preguntó, para Erika, así, test SCARF, S-C-A-R-F, para que lo puedas identificar. A ver, les estoy compartiendo en este momento a todos los que están participando, muchísima gente de distintos lugares que está conectada, les estoy compartiendo un enlace, ¿sí? Recién hablábamos con Abraham y ahora vamos a continuar hablando con él, porque claro, estábamos hablando de la relevancia que también tiene la formación. Y como hoy estamos precisamente hablando de liderar, claro, un buen líder no solamente decíamos son las habilidades personales que uno puede tener, sino también es su conocimiento, su formación, la solidez, la solidez también académica que uno puede adquirir. En el enlace que les he compartido, si ustedes hacen clic allí, van a ingresar a una página web de UNIR donde se encuentran las maestrías oficiales en empresa que se cursan 100% online. Pero, ya que estás en este foro, a los que se han apuntado a este foro y los que están asistiendo a este foro, tenemos algo importante para anunciarles. Si tú entras allí, puedes elegir cuál es la titulación que te llama la atención. ¿Te interesa la dirección de servicios financieros? ¿Te interesa trabajar como responsable de recursos humanos? ¿Eres director comercial y quieres especializarte? O a lo mejor es un consultor, como tenemos hoy a Ricardo, que también es un consultor y un asesor de empresas. ¿Quieres también saber sobre inteligencia de negocio? Bueno, si alguna de las titulaciones te llama la atención, las seleccionas, dejas tus datos. Y aquí viene lo importante, si tomas la decisión de hacer una maestría en UNIR, que la cursas 100% online, que es una maestría oficial, puedes conseguir una beca del 50% del valor de la matrícula. 50%. Pero, con un adicional. Por estar en este foro, si tomas la decisión, le sumas un 10% adicional. Importante, que me lo estaban diciendo en la facultad, si completas tus datos
y te llama el asesor de UNIR, recuérdale y dile, ¿sí?, que has estado en este foro de inteligencia emocional de UNIR, foro de inteligencia emocional de UNIR, porque así el asesor va a tener en cuenta ese 10% adicional. Abraham, vuelvo un poco contigo, ya que estamos hablando precisamente de la formación, a mí me gustaría que me contaras, sobre todo también desde tu experiencia académica, ¿no? O sea, por ahí algún detalle, algún testimonio, ¿no?, sobre esos estudiantes, alumnos y profesionales que pasan y que entiendo que en una clase muchos comparten sus propias experiencias, ¿no? O sea, ejemplos concretos de lo que tú ves entre esos estudiantes y alumnos que se están formando en una maestría y donde muchas veces hay un interesante testimonio para contar sobre liderazgo. Sí, claro que sí, Jorge. Mira, tenemos la fortuna de no únicamente estar dirigiendo la facultad, sino también en estar en la docencia en mis clases, ¿no? Lo vivo, sobre todo cuando ponemos estos casos en donde buscamos, esto es importante, en nuestras clases todas nuestras sesiones son prácticas. Por lo tanto, estamos todos los que estamos involucrados ahí en ese momento, en esa hora y media de clase, estamos platicando sobre nuestras distintas experiencias. Platicamos sobre cómo tener una comunicación asertiva, cómo poder tener una comunicación estratégica. Planteamos momentos, no únicamente el docente hacia los estudiantes, sino los estudiantes en ese momento plantean algunas cuestiones como, oye, ¿cómo me puedo comunicar de manera efectiva cuando he tenido una baja en los resultados? Imaginemos los resultados, las utilidades. ¿Cómo puedo yo motivar a los estudiantes? Entonces, aquí hemos planteado que viene que este liderazgo, que lo van a encontrar en todas nuestras maestrías, que este liderazgo no solo gestiona las tareas como tal, debe de gestionar emociones, pero no únicamente las emociones de los equipos de trabajo, tiene que gestionar las emociones propias. Cuando uno logra gestionar sus emociones, va a poder permearlo con los demás, con tus equipos de trabajo. Y por lo tanto se van a poder alinear a las personas con ese propósito que estamos buscando dentro de las empresas. Tenemos que generar esta medio ambiente de pensamiento crítico para que todos en su ámbito, en su espacio, logren tomar decisiones basadas en información, en evidencia, en experiencia, en sistematización de la información, y más ahora cuando vivimos un mundo con grandes datos, ¿no? Donde el Big Data a veces nos ha desbordado, pues nosotros en nuestras maestrías enseñamos a cómo poder sistematizar esa información para tomar las mejores decisiones, repito, con base en ese pensamiento crítico, siempre con esta base de una gestión ética y de sentido humano, en donde se logre esta adaptabilidad en este entorno que vivimos, que lo conocemos como un entorno VICA, en donde sabemos que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pues todas estas experiencias de los docentes que se suman con la experiencia que va viviendo nuestros estudiantes, pues logramos enriquecer nuestras sesiones de clase. No importa que estés estudiando la maestría en finanzas o la maestría en inteligencia de negocios, en todos nuestros ámbitos, pasando por comunicación, pasando por mercadotecnia, no se diga nuestro MBA, en todos estos aspectos académicos se requiere de un liderazgo eficaz, siempre en búsqueda del resultado, pero con la persona en el centro, Jorge. Bien. A ver, nos quedan pocos minutos, pero creo que
creo que hay una pregunta que es desafiante, también para Ricardo, pero también para Carmen. Ricardo, aquí nos pregunta Andrés desde Mérida y me dejó pensando. Dijo, a ver, ¿qué papel juega la inteligencia emocional cuando se trabaja con equipos remotos? Hoy que hay tanto teletrabajo y que muchas empresas tienen regímenes híbridos en donde van a lo mejor la mitad de la semana y luego trabajan desde la casa. ¿Cómo se gestiona, ¿no? ese liderazgo y esa inteligencia emocional en equipos que tú tienes a lo mejor trabajando en distintas ciudades a través de una pantalla, Ricardo? Mira, es muy interesante la pregunta, sobre todo por cómo ha cambiado todo. Yo siempre digo que a partir de que se implementan todos estos modelos, lo más importante siempre es llegar a acuerdos, quitar suposiciones, que sí se permite y que no se permite. Es tan sencillo como en alguna junta, por favor, ten tu cámara encendida. Puedes estar donde sea. Que sí está claro, que no está claro, y una vez que tú quites todas esas cuestiones, como bien decía, ¿no, Carmen? Que al cerebro no le gusta lo que no es certero, deja claro todo, ¿no? Las generaciones ven diferente también el trabajo remoto, entonces la gran oportunidad es que sí se vale, que no se vale. Y para mí eso es lo más importante de todo, que no haya nada que no quede claro en lo que queremos hacer. Carmen, en tu caso y en tu experiencia, donde justamente, bueno, sobre todo recordemos lo que fue la pandemia, ¿no? Ese gran cambio que llevó a que tanta gente pasara a trabajar y a hacer teletrabajo, pero que luego de superada la pandemia, claro, muchas empresas mantuvieron regímenes híbridos, ¿no? Bueno, ¿cómo lo trabajas tú cuando tienes un cliente, una empresa que justamente tiene equipos trabajando en remoto? Precisamente tenemos varios clientes en este momento que están en diferentes países, los equipos, y aquí vienen varios desafíos. Número uno, nuestro cerebro humano no está diseñado para la no interacción personal, estamos todavía aprendiendo y desde la pandemia con este cambio tan abrupto, pues se ha remodificado este factor que es el factor social, supremamente importante en la regulación emocional. Entonces, muy de acuerdo con Ricardo, la cámara nos da una identidad para poder entender y leer el lenguaje no verbal, para poder identificar esas microexpresiones, para poder entender si lo que estoy diciendo está siendo escuchado, si el otro cómo captó mi información y si yo tengo como líder equipos en diferentes lugares, lejos de mi alcance físico, debo de aumentar la cantidad de conversación genuina y honesta, utilizar preguntas abiertas, preguntas que rompan el patrón mental de la persona, preguntas que no sean predecibles para poder conocerlo más humanamente, que las reuniones tengan un inicio y un final agradable, que rompa con lo esperado y esto hace que tengamos momentos amenos a pesar de la virtualidad y que la virtualidad sea una aliada. El sentido humano de, a pesar de la distancia, sentirme cercano, evitar la multitarea mientras estoy hablando con él, aunque sea una conversación telefónica. ¿Por qué? Porque esto se siente en el cerebro del otro, se siente si es escuchado o no, y no importa la distancia. Entonces, cuando yo tengo como líder una predisposición de una escucha genuina, puedo romper la distancia y tener una cercanía con el otro. Y esto hace que ese cerebro social tenga un espacio de confianza y a través de la confianza se construye unos equipos sólidos. Vale. Bueno, a ver, la verdad es que siguen llegando preguntas, pero los foros tienen un problema y es que el tiempo se agota y no podemos, podríamos quedarnos 3 horas compartiendo, pero también sabemos que muchos de los que se apuntan se reservan 1 hora para estar y que luego por ahí tienen que seguir trabajando. Y también nuestros invitados que están en este foro se han reservado este tiempo para compartirlo con nosotros. Yo quiero empezar por agradecerle a Carmen Elisa Coronado, directora del programa de Ingeniería de la Conciencia Política de Cultura
en SST y del Grupo RI. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Carmen. Es un gusto y un honor grande estar con ustedes. Y ahora también quiero agradecerle mucho la participación de Ricardo González Escobar, conferencista internacional, experto en liderazgo. Gracias por habernos acompañado en este Foro Unir. Muchas gracias por la invitación, súper contento y abierto a todas las preguntas en redes, lo que necesiten. Eso. Y también despido a Abraham Isaac Vergara Contreras, nuestro director académico de la Facultad de Empresa de UNIR México. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carmen, Ricardo, Jorge. Un gusto haber estado aquí con ustedes. Bueno, y nosotros para cerrar, dos cositas que les queremos comentar. En primer lugar, no te olvides que allí tienes el enlace que te hemos compartido. Si estás pensando en formarte, en especializarte, me gusta mucho una frase del famoso libro El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma, que él dice: no hace falta tener un cargo para ser líder, solo hace falta ser persona. Pero aunque seas persona y aunque no tengas cargo, hay algo que sí puede ayudarte a construir el liderazgo, y es la formación con una maestría oficial. Allí en ese enlace tienes la posibilidad, que te recuerdo, que es no solamente de acceder a una beca del 50%, sino que por estar en este foro puedes acceder a un 10% adicional. Y por último, te quiero invitar a que ahora, cuando termines, si te ha gustado la presentación, la participación de Ricardo, la participación de Carmen, la participación de Abraham, te va a aparecer una encuesta. Son 10 segundos de tu tiempo, nada más. Te pedimos que por favor la respondas. Si quieres que sigamos haciendo este tipo de eventos, que te invitemos nuevamente, que invitemos también a especialistas como los que hoy nos han acompañado, bueno, por favor, danos una buena calificación. Te agradecemos mucho. Y quiero cerrar para que veas un momento muy emotivo, muy lindo, muy agradable. Y quiero que veas una graduación de los graduados de UNIR, en maestrías, en grado, allí en México. Mira con qué emoción gente de distintos lugares del país que ha podido formarse online van y asisten a su acto de graduación. Gracias por haber participado y te esperamos pronto en otro Foro UNIR. Hasta pronto. Es un gran honor estar con todos ustedes este día. Un día esperado y muy especial por lo que significa en nuestras vidas. Este día será memorable. La educación toca cada aspecto de sus vidas, proporcionándoles estrategias y posibilidades para construir un futuro destacado. Uno de mis sueños siempre fue poder ser maestra de teatro en una universidad, y pues UNIR hizo ese sueño posible. Tener la oportunidad de estudiar y a la par trabajar y seguirme desarrollando en ambos ámbitos es una ventaja que no todos podemos disfrutar, y el hecho de haber empezado una carrera totalmente virtual, incluso antes de que empezara este mundo virtual en el que muchos han estudiado, pues creo que fue una gran ventaja competitiva y que van años adelante de otras universidades. Que sí se puede, ¿no? Que es muy noble, que sí podemos. Muchas veces las mamás pues estamos divididas en 1.000.000 de partes, aparte del trabajo, con la casa, con nuestros hijos, pero tuve la oportunidad de estudiar. Es un programa muy completo, por eso decidí estudiarlo aquí en la UNI. Que sea online y que tú te puedas estar en cualquier lado, pues eso me dio muchas oportunidades a que pudiera seguir trabajando y ejerciendo lo que de verdad me gusta. Tan pronto me gradué, cambié de empleo, donde me pagaban más, entré a ejercer 100% la seguridad. El hecho de que los tutores estuvieran ahí tan presentes te hace sentir esta parte humana. O sea, no somos un número de una matrícula, tenemos nombre y apellido. Soy profesor universitario, no hay edad para estudiar, aprender, progresar y desarrollarse intelectualmente y como persona también. Soy totalmente UNIR. ¡Únete! ¡Únete!